Evangelio de Juan, capítulo 3. Quiero que hagamos lectura de los versículos 31 al 36. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 31 al 36. Dice la palabra del Señor: el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Padre bendito, te damos gracias, amado Dios, por esta oportunidad de podernos acercar a esta porción de la Escritura. Y te rogamos, amado Dios, que sea tu Santo Espíritu iluminándonos por cada uno de estos versículos y poder ver, amado Señor, la hermosura de tu Hijo Jesucristo, su sabiduría, Señor, ver su poder, su majestad, su autoridad, la llenura del Santo Espíritu para con Él. Oh, te rogamos, amado Señor, que hoy tengamos en bien tener estas consideraciones para saber qué lugar nos corresponde a nosotros. Te pedimos, Padre bendito, que hoy, en este tiempo de predicación, sea de provecho para nuestras almas, para que prontamente, Señor, tomemos todo esto y lo llevemos a la adoración a ti. Gracias te damos, amado Dios, rogándote que tengas misericordia de cada uno de nosotros. Y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, ¿podemos tomar asiento? Hoy creo que llegamos al final del capítulo número 3 del Evangelio de Juan. Y lo que hemos de tratar en este día tiene que ver mucho con lo que estuvimos estudiando hace 8 días, con ese tema en donde los discípulos del profeta Juan el Bautista se encontraron con su maestro y estuvieron hablando acerca de este otro que se había levantado en el desierto para celebrar bautismos y para predicar allí a orillas del Jordán. Y en ese momento estuvimos hablando acerca de una característica particular en lo que respecta a lo que un cristiano debe ser, y es la característica de la humildad. Y recordemos las palabras de ese puritano, Matthew Henry, en donde él decía que la verdadera humildad tiene que ver, es cuando nosotros pensamos menos en nosotros mismos. Cuando pensamos menos en nosotros mismos. Y tenga en cuenta, amado hermano, que hay una relación inseparable entre la humildad y la salvación. Se relacionan muy bien, porque lo contrario a ser humilde es ser orgulloso. Y a los orgullosos el Señor aborrece. Entonces, ese carácter de la humildad es lo que nos permite acercarnos a nuestro Señor Jesucristo y verlo como Él es. Considerar quién es Él y cómo lo presenta la Escritura y desde su origen.
Si usted entiende que el Señor Jesucristo es de origen celestial, de esa misma manera usted sabrá cómo presentarse delante de Él, que es terrenal. Piense, si la salvación es completamente de Dios, como ya bien Juan, el escritor de este evangelio, lo ha venido recalcando de manera reiterada una y otra vez, que la salvación es completamente de Dios, entonces la mirada del pecador ha de ponerse allí, en Dios, en su palabra, y en esa palabra que fue encarnada en su Hijo Jesucristo, para que al venir a este mundo, Él revelara de una manera clara, de una manera excelsa, el evangelio que insta a cada persona a que crea solamente en Él. Es por eso que nuestras meditaciones han de estar permeadas en saber quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Jamás vamos a redundar en un tema en donde se nos diga quién es Jesús. Pues toda la Biblia habla de Jesucristo. Y es allí donde debe estar nuestras meditaciones, nuestro pensamiento. Y es bueno que el día de hoy degustemos precisamente de la majestad de nuestro Señor Jesucristo, como lo describen estos versículos que acabamos de leer. Y piensen esto, si Cristo es exaltado, si Él es levantado, si Él es puesto en alto, ¿qué lugar le corresponde al hombre? Hermanos, la intención de estos versículos es considerar quién es Jesús. Y de esa manera nos va a ayudar a tener muy buenos argumentos para confiar sin ninguna restricción en su persona, lo cual resultará en la salvación de las almas. Piense, cuando un evangelio es predicado y Cristo no asoma por ese mensaje, ¿a dónde van a llegar estas almas? ¿Dónde va a estar puesta su confianza? Pues en cualquier otra parte, menos en Jesucristo. Lo cual ha de llevar a esa persona a un estado, o más bien, a que se mantenga esa alma, esa persona, en un estado de condenación. Así es que el día de hoy, este texto que acabamos de leer, el verso 31 al 36, nos va a hablar de la supremacía de nuestro Señor Jesucristo. Y esa supremacía de Cristo se hace evidente en cada uno de los versículos que nosotros hemos acabado de leer. Y aquí vemos, amados hermanos, reveladas ciertas características que lo que hacen es embellecer a Jesús. ¿Para qué? Para que nosotros, en nuestra naturaleza caída, no caigamos precisamente en la liviandad de pensamiento. Porque fácil es caer, es ser livianos al considerar el nombre de Jesús. A Jesús no lo podemos tomar como si fuera un amuleto. A Jesús no lo podemos tomar como si Él fuera el psicólogo, el psicoanalista. Él no es nada de eso. No podemos caer en esa liviandad. No podemos caer en la liviandad de considerarlo como ese amigo de hombro a hombro. Sí, Él dice ser nuestro amigo, pero Él es superior a todos nosotros. Así es que no caigamos en esa liviandad y este texto nos va a ayudar a ello. Nos va a ayudar a que seamos alimentados, tener alimento para nuestras meditaciones, para que logremos profundizar en el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, hay quienes creen que estos últimos versículos del capítulo 3 del Evangelio de Juan vienen a ser una reflexión de parte del apóstol Juan. Es como él tomara ya las riendas del escrito y decir, voy a reflexionar acerca de lo que sucedió con Juan el Bautista y sus discípulos.
Y tiene sentido porque las palabras que encontramos allí son muy parecidas gramaticalmente a lo que tiene que ver con la pluma del apóstol Juan. Pero, ¿por qué no pensar, pregunto yo, por qué no pensar que se trataba de una reflexión que hace el mismo Juan el Bautista? Puede ser que el mismo Bautista, él, al haber experimentado lo que sucedió con sus discípulos y llegar a ese argumento de decir, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Creo yo, amados hermanos, que el propósito de Juan en estos últimos versos es aclarar la conciencia de sus discípulos y de cualquier otro que lea estas líneas para que entienda que el ministerio, su ministerio terrenal, no puede ser ensalzado sobre el ministerio de Cristo, el cual es de origen celestial. Y en esto mismo, amados hermanos, debiéramos los cristianos meditar. Porque somos tan livianos, que ponemos nuestra mirada en cosas terrenales. Ponemos nuestra mirada en el predicador, en el de turno, en ese que es rimbombante en nombre, en aquel que tiene un ministerio. Allí ponemos la mirada y se nos olvida que detrás de ese ministerio hay un nombre que ha sido dado a los hombres y que es sobre todo nombre, Jesucristo. Hermanos, aunque es verdad que nosotros llegamos a ser salvos por la predicación del Evangelio que tuvo lugar en alguna iglesia local o por la enseñanza de algún siervo del Señor, hermanos, siempre nuestra mirada ha de estar puesta en aquel de quien se nos habló. Es de quien está allí en el mensaje. Allí es donde hemos de depositar nuestra fe, no de quien nos está hablando. No, él sencillamente es un medio, es un instrumento utilizado por Dios para darnos a conocer quién es Jesús. Hermanos, en Cristo ha de estar nuestra confianza. Allí, y solamente allí, en Cristo ha de estar nuestra confianza, mas no en el ministro o en el ministerio, que solamente fueron esos instrumentos que usó Dios para revelarnos a su amado Hijo. Y es así como esta última porción del capítulo 3 es presentado. Se trata de un contraste entre dos voces. Un contraste entre dos testigos, uno terrenal y otro celestial. Y si se dieron cuenta, hermanos, se habla en estos 6 versículos, si ustedes se dieron cuenta, se habla más de las virtudes del que viene de arriba que del que es de la tierra. Y lo primero que quiero tratar en esta mañana es precisamente ese contraste de manera general. Es un contraste que no hace violencia. Hemos de aclarar, un contraste que no hace violencia. Verso 31. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Miren, en un mismo versículo encontramos una repetición. El que es de arriba, el que viene del cielo, es sobre todos. En un mismo verso, queriéndonos decir que es sumamente importante el testimonio que viene de arriba, no el terrenal. El verso 31 está haciendo una distinción. Hace una distinción. Jesús es del cielo, el Bautista es de la tierra. Se trata de una diferencia significativa. Piense, uno es del cielo y el otro es de la tierra. Y esto de por sí, gráficamente o en nuestro pensamiento, ya pudiéramos quizás imaginar un gran abismo entre ellos dos.
Hermanos, no hay lugares más apartados que lo que está el cielo de la tierra, ¿o no? Usted solamente tiene que salir y ver la inmensidad que separa la tierra del cielo. Y aún así, desde la misma creación, las Escrituras dejaron esto consignado. En Génesis 1:6 dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Y yo digo, si esto es así en lo físico, ¿cómo será la distancia que hay entre lo espiritual? Me explico, entre el cielo donde mora la gloria de Dios y donde está la morada de los hombres. ¿Qué tan amplia será esa distancia? Hermanos, el cielo donde mora Dios es donde metafóricamente está el trono desde donde Él reina. Y del seno del Padre, allí, en ese trono, del seno del Padre, es de donde vino nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para acercarse a la experiencia de este mundo caído. Es como lo dijo el apóstol Juan al comienzo del Evangelio. El mismo Creador vino a su creación. Mientras que Juan el Bautista, piénselo, fue un profeta de Dios, el Señor Jesucristo fue el profeta de Dios. Juan fue uno más. Incluso se señala que fue el último de muchos profetas del Antiguo Testamento. Pero Jesucristo no es uno entre muchos, es el profeta de Dios, la palabra de Dios encarnada, la palabra eterna, la palabra que no termina, que no tiene inicio y no tiene fin. Y hay una gran diferencia, amados hermanos, entre esos dos oficios, entre el oficio de Juan el Bautista como profeta y el oficio de nuestro Señor Jesucristo también como profeta, en lo que respecta a su origen. Y aún también hay una gran diferencia en el alcance del mensaje que cada uno de ellos reveló. Siendo el Señor el profeta de Dios que viene del cielo, esto nos deja saber que su testimonio es tal cual lo que Él vio y lo que Él oyó. Así nos lo deja saber ese versículo 32. Y lo que vio y oyó, esto testifica. La primera parte del verso 32. Eso es lo que nos está diciendo. Y lo que vio y oyó, esto testifica. Piensa en esto. De por sí. Esto ya lo hace muy superior a Juan el Bautista, pues el mensaje de Juan, como el de cualquier otro profeta, fue recibido ¿en dónde? Aquí en esta tierra, en la morada de los hombres. ¿Y la recibió de qué manera? Ya sea por visiones o por sueños o por palabras audibles. Y con todo esto, Juan sencillamente él pudo decir: lo que yo oí. Y aún así, lo que le fue revelado no era todo el conocimiento de Dios, mas Jesucristo, como el Hijo de Dios, estando en el seno del Padre, tiene todo el conocimiento del Padre. Recuérdelo, Jesucristo es Dios y hombre. Y aún estando Él en la experiencia humana, siendo Dios, ¿dónde estaba Él? En el cielo. Pues desde esa eternidad en la cual el Señor Jesucristo disfrutó de la relación con el Padre, ha disfrutado, sí, de una relación perfecta, en la cual Él ha visto y ha oído
todo lo que el Padre ha dicho y ha manifestado. Todo lo que Dios es. ¿Quién lo sabe? El Hijo. El Hijo. Ahora bien, en lo que respecta, piense usted, en el plan de redención, ¿dónde tuvo origen ese plan de redención? En la eternidad, en el cielo, ¿cierto? En la eternidad, en ese concilio intratrinitario. Allí, nuestro Señor Jesucristo viene a ser el único ser que, además de ser elegido de Dios para ejecutar el plan, siendo el mediador entre Dios y su pueblo, también nuestro Señor Jesucristo sabe perfectamente cada detalle de ese plan. Él estuvo allí. Él lo escuchó del Padre. Él escuchó cuando el Padre dijo: yo quiero hacer, mi voluntad es esta. Mientras que el ministerio de Juan estaba restringido por su humanidad. Es decir, su ministerio era limitado. Aunque su capacidad de atraer a las masas fue más que evidente, el llamado que él hacía a los hombres era solamente, lo que él solamente podía hacer era persuadirlos exteriormente. No podía hacer más, Juan. Solamente un llamado externo. Estaba limitado. No es de extrañar que Juan, al igual que cualquier predicador fiel de la palabra del Señor, a la verdad, tenga por misión llevar a los hombres a Cristo. ¿Para qué? Para que pongan su confianza solamente en Él y nadie más que en Él. Y es hasta allí, amados hermanos, donde llega el alcance de cualquier ministro de la palabra. No puede hacer más, no puede salvar, no puede darle un nuevo nacimiento. No puede convencer a un espíritu muerto a que venga la vida. Eso lo hace limitado. Ahora, que Jesús venga de arriba y Juan sea de la tierra, aún así, sus ministerios no se oponen entre sí, ¿no? Pues quien los envió, ¿quién fue? La misma fuente, el mismo Dios que le plació tener por heraldo a Juan el Bautista, así como también le plació que sea por la locura de la predicación que los hombres alcancen salvación. Pero para que no exista oposición entre el ministerio de Juan y el ministerio de Jesucristo, la sustancia del mensaje, la sustancia, la naturaleza, la esencia del mensaje de salvación ha de ser ¿qué? Cristo. Jesucristo. Jesucristo siempre debe ser presentado como el Hijo de Dios para que no se opongan los ministerios del Señor Jesucristo y del predicador. ¿Cuándo hay esa contravención? Cuando Cristo no es predicado. Cuando no se enseña absolutamente nada de Él. Y efectivamente hay credos que predican a Jesús, pero no lo predican como el Hijo de Dios. No lo predican como una divinidad, como lo que Él es. Y es allí donde hay esos choques, esa contravención. Pues yo pregunto, ¿quién podrá ser salvo si no conoce a Jesús como Dios? ¿Quién? Podrán citarlo, abrir la Biblia, usar la misma que tenemos nosotros y hablar de Jesús, pero si no enseñan que Él es Dios, el Hijo de Dios, allí no hay salvación. Hermanos, esa debe ser una razón contundente para que nosotros como iglesia local seamos constantemente capacitados, nutridos en el conocimiento de Cristo para tener esas palabras correctas. Esas palabras correctas, esas palabras bien perfiladas, bien afinadas. ¿Para qué? Para testificar de nuestro Salvador, no de nuestra vida. Eso nos salva. Es Cristo quien salva. Por eso debemos conocerle para saberle predicar.
Y eso es lo que va a hacer a continuación Juan. Él va a revelar la majestad de Jesucristo en una serie de características que son únicas en el Hijo de Dios. Y la primera que nos presenta es acerca de la supremacía de Cristo. Piense, cuando usted piensa en supremacía, ¿qué se le viene a la cabeza? Pues bien, lo que hemos de considerar con supremacía es que hemos de entender que se trata de esa condición que tiene Jesucristo como un ser supremo, que en palabras del versículo 31 es estar por encima de todo lo demás. Eso es ser supremo. El que viene del cielo es sobre todos. Y allí es donde empieza a chocar el orgullo del hombre. Porque ¿quién quiere tener a alguien por encima de su cabeza? ¿Recuerdan cuando los hombres se pusieron de acuerdo por querer construir una torre que llegue hasta dónde? ¿Para qué? Para hacerse a un nombre. No queremos a nadie por encima de nosotros. Y así es el ser humano. No quiere tener a nadie por encima de él. Pero para tristeza y desgracia de ellos y para la salvación de muchos, hay alguien que está por encima de ellos, por encima nuestro. Es Cristo, el Supremo. Es por eso, hermanos, que no podemos permitir que se nos hable de un Cristo que es débil. No podemos permitir que se nos hable de esos argumentos que nos presentan los hombres donde nos muestran a un Jesús netamente terrenal. Sí, Él es hombre, pero es Dios. Él es superior. Cristo es Dios. Cristo es creador. Cristo es redentor. Esto tiene que hacernos temblar, hermanos, cada vez que el nombre de Jesucristo sea invocado. ¿Por qué lo dice el apóstol Pablo a los romanos? Que todo aquel que invoque el nombre de Jesucristo será salvo. Porque es supremo. Porque en su nombre hay poder. No de esa manera mística. Es lo que nos han venido enseñando últimas veces, que todo, si le ponemos de apellido en el nombre de Jesús, pareciera como si fuera una fórmula mágica. No, estamos hablando, cuando hablamos del nombre de Jesús, estamos hablando de una persona, de Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, que vino a este mundo a salvar lo que se había perdido. Piensa en esto. Si Cristo es el creador de todas las cosas, que lo hace superior, ¿cierto? ¿O hay alguno aquí que sea creador? Ninguno. Solo hay un creador. Y Juan, en su evangelio, nos dice que Cristo es creador. Y si Cristo es el creador de todas las cosas, esto nos debe alentar en saber que Jesús también es quien sustenta todas las cosas. Ahora, pasemos de eso material a lo espiritual. En el milagro de la salvación, los hombres vienen a ser nuevas criaturas suyas, por lo cual esas nuevas criaturas suyas, los creyentes que le deben todo el honor y le deben toda la gloria. Y aún, hermanos, piénselo, aún en un estado de muerte espiritual, todos los seres humanos, todos, le deben a Jesucristo honor y gloria. Todos, no solamente el creyente, sino todos los seres humanos le deben honor y gloria. Pero ahora que hemos sido rescatados, hemos sido salvados, se nos ha dado vida, ahora tenemos toda la capacidad de rendir adoración a nuestro Salvador. ¿Por qué no lo hacemos? Porque aborrecemos el domingo, que es el día de adoración. ¿Por qué lo aborrecemos?
si tenemos toda la capacidad. Tal es, hermanos, tal es la supremacía de Cristo, que en la ejecución de la redención, Él fue el único. Él era el único y suficiente Salvador de la humanidad. No había quien más. Él era. En el plan eterno, donde la Trinidad estaba planeando cómo salvar a los hombres, no había dónde más mirar, sino al Hijo. Él fue el elegido, porque Él tenía todas las capacidades suficientes para redimir a una raza caída. Él fue el único que pudo llevar sobre sí los pecados del mundo. ¿Quién puede llevar los pecados de otro? ¿Quién? Nadie, de la manera que lo hizo Cristo, nadie. Y Cristo llevó los pecados no de un hombre, sino de todo un pueblo. Y henos aquí. Y siendo levantado en una cruz para ser humillado por los hombres, al ser levantado en esa cruz, allí mismo el Padre, dice la Escritura, le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, no estamos frente a un cualquiera. Estamos delante del Supremo. Y esta disposición de estar sobre todas las cosas tiene una aplicación especial sobre la iglesia. Pues el Padre puso al Hijo como cabeza de la iglesia, a Jesucristo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que sea su gobernante, para que sea su capitán, para que sea su líder supremo, para que le provea, para que le proteja, para que le cuide, para que la guíe. Cristo y nada más que Cristo. ¿Qué otra cosa hemos de necesitar, amados? Creo que esto hace distinto al Jesús de la Biblia sobre el Jesús, o esos Jesuses que son predicados por distintos credos, que le restan majestad, que le restan la importancia que ese nombre lleva en sí mismo. Además, hermanos, considere a aquellos líderes y predicadores que quieren hacer de sus ministerios un reino para sí mismos. Considérelos. ¿Podrán ellos usurpar el lugar de Cristo, haciéndose cabeza a sí mismos sobre las iglesias locales del Señor? Hay de ellos que se levantan para hacerse un nombre. Solo Cristo es el Señor soberano, que tiene el poder absoluto de salvar. Solo Cristo tiene el poder de alimentar, de edificar y de llevar al cielo a cada una de las almas que hacen parte de su pueblo. Hermanos, el que viene del cielo es sobre todos, es supremo. Ahora, además de Jesús ser supremo, Juan nos habla sobre la veracidad de Cristo. La veracidad de Cristo. ¿Qué es eso? Nuevamente, cosas importantes deben redundar. Y encontramos acerca de la veracidad de Cristo 2 veces esta verdad. Mire, la primera parte del versículo 32 que dice: y lo que vio y oyó, esto testifica. Está hablando de Jesucristo como el testigo fiel. Y lo que vio y oyó, esto testifica.
Y continuando en el versículo 34, en la primera parte, también se nos dice, porque el que Dios envió, refiriéndose a Cristo, las palabras de Dios habla. Mire, Jesucristo es el testigo fiel. Él es el testigo fiel, que vino a dar a conocer lo que de su propia experiencia fue testigo. Él no vino a inventar absolutamente nada. Él no vino a considerar, bueno, me parece, sobre la marcha, vamos a hacer esto y esto. No es como aquellos que enseñan que su primera venida fue un fracaso. No fue un fracaso. El Señor, dentro de su plan, no hemos de considerar que la iglesia fue eso, un paréntesis. No fue un paréntesis. La iglesia, el pueblo de Dios, estuvo en la mente del Padre antes de la eternidad y el Hijo lo sabía. Y Él vino a testificar acerca de ello. Ningún otro pudo hablar las cosas que el Señor dijo con tal detalle. El reino de los cielos es como. Muchas veces lo dijo el Señor a sus discípulos y los llevaba a mostrarles las verdades eternas con palabras de hombres, con historias que fueran comprensibles a nuestro entendimiento. Pero todo el detalle lo tenía el Señor. El Hijo de Dios conoce la perfecta y amplia voluntad de Dios, tanto lo que es revelado para los hombres como lo que ha sido escondido para nosotros. Todo lo conoce Cristo. Y es en su calidad de ser divino, en su divinidad, que Él tiene como atributo ser veraz. Veraz. Es decir, que el Hijo de Dios es el verdadero Dios. Eso es ser veraz, que Jesucristo es Dios y todos los que quieran levantarse como dioses, hermanos, son simplemente ídolos, falsificaciones engañosas. Pero que Cristo sea veraz, además de ser el verdadero Dios, significa que es la verdad misma. Él es la verdad misma. No tiene la verdad. Bueno, sí, pero no, la verdad no es una parte de Él, sino que en sí mismo Él es la verdad, es su naturaleza. Y Él lo hizo manifiesto en sus palabras. Cada cosa que Él dijo era veraz. Sus hechos, sus acciones eran veraces, testificaban que lo que Él hablaba y decía es cierto. Siendo Cristo un testigo único, quien vino del Padre, conociendo todo lo que en Él hay, su testimonio es verdadero. Cristo es en sí mismo la verdad encarnada, por lo cual es digno ¿de qué? De toda confianza, de toda confianza en lo que Él dijo y en lo que Él hizo. ¿Cómo pudiéramos desconfiar de Jesucristo si es la verdad misma? ¿Cómo pudiéramos desconfiar de su palabra? Sería de un necio hacer ello. La revelación de Jesucristo como el profeta de Dios dejó en claro que las palabras que Él oyó del Padre y que Él vino a revelarlas a los hombres, una a una, óigase bien, una a una se cumpliría sin ninguna falla. El Señor les dijo, destruid el templo y yo lo levantaré en 3 días. Se rasgaban las vestiduras y decían, ay, Jerusalén, Israel, el templo, 40 y tantos años construyendo esta majestad. ¿Y dices que Él lo levantarás en 3 días? Señor, hablando de su bendito y precioso cuerpo. Y todo se cumplió sin falla alguna. Ahora, que Jesús hable las palabras de Dios significa que el que lo oye, el que oye a Jesús,
está escuchando la voz de Dios. ¿Sí? Mire, hace 8 días una jovencita se acercaba y me preguntaba acerca, y bueno, pastor, y de los profetas de hoy en día, de estos que traen nuevas revelaciones, ¿qué pudiéramos decir? Que son falsos. Son falsos. No es la palabra de Dios. No es Dios hablando, porque Dios habla por medio de Jesucristo y que ha sido revelado en esta Biblia. El que oye al Hijo está escuchando a Dios, está escuchando al Padre. Mire cómo empieza la carta a los Hebreos. Mire cómo empieza la carta a los Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ¿cuándo? En otro tiempo. En otro tiempo, esos tiempos ya pasaron. Cuando le habló a los padres por los profetas, en estos postreros días, y entienda que desde la primera venida de Cristo estamos viviendo los postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Exaltado. ¿Por quién nos habla el Padre? ¿Por medio de quién? Del Hijo. ¿Hemos de rechazar al Hijo? Si rechazamos al Hijo, rechazamos al Padre. Desde su primer advenimiento, nuestro Señor Jesucristo, la palabra encarnada de Dios, no cesó de hablar el testimonio de su Padre. Él no vino a hacer otra cosa, sino a hablar lo que su Padre le mandó a hacer. Piensen esto. El Hijo, estando en la eternidad, revestido de toda gloria, estaba en el seno del Padre, recostado allí en el regazo, siendo el oidor directo de todos los secretos de Dios. Allí estaba el Hijo. Cualquier susurro del Padre lo escuchaba el Hijo. ¿Qué pudo habérsele escapado al Hijo? Absolutamente nada. ¿Qué pudo oír el Hijo? Él oyó sobre el amor del Padre por un pueblo elegido. Él lo oyó. Él escuchó que Él era un Padre amante, que quería salvar a hombres pecadores. Él escuchó de un plan excelso de salvación. Cristo lo escuchó. Además, Él escuchó acerca de la gracia, de los propósitos eternos. Él escuchó sobre las promesas de vida, sobre la paz y la misericordia. Lo escuchó el Señor Jesucristo. Y todo eso, lo que Él escuchó, Él vino a revelar a los hombres, a su pueblo, al pueblo que el Padre le dio al Hijo. Y aunque se trataba de un mensaje celestial, entregado por un ser celestial, y entiéndase, no es un ángel, sino Jesucristo es superior a los ángeles. Pues Jesucristo no es un ser creado, los ángeles sí. Jesucristo es Dios mismo hecho hombre. Y aún así, ¿qué pudo ocurrir? El mundo lo rechazó a Él y rechazó a su mensaje. Mire cómo dice la segunda parte del verso 32. Y nadie recibe su testimonio. El mundo, toda la raza humana anegada en su pecado, se resistió a escuchar la voz de Dios por medio del Hijo. Bueno, esta aseveración manifiesta cuál es el carácter general de la humanidad. Generalmente la gente no va a escuchar. Generalmente la gente va a aborrecer el testimonio de Jesucristo. Generalmente. Pero Dios eligió a algunos para que ellos escuchen su voz y les sigan. Muy bien, pasemos a una
siguiente característica, y es que Cristo tiene el Espíritu sin medida. Segunda parte del verso 34. Pues Dios no da el Espíritu por medida. ¿Esto qué significa? Bueno, esto significa que Cristo no tiene una medida del Espíritu, una porción. Jesucristo goza de la plenitud del Espíritu. Ahora, debo hacer una aclaración. Todos los creyentes, todos, tenemos la presencia plena del Espíritu Santo. No una porción, no un pedacito, ¿sí? No de vez en cuando. Tenemos la plenitud del Espíritu Santo, pero aún así, para poder entender a qué se refiere el texto con el Espíritu en Cristo sin medida, aún así el creyente, en el creyente, el Espíritu da dones a los creyentes, ¿cierto? De una manera como Él quiere. Según sea la voluntad del Espíritu, así Él derrama sus dones. Así es que nosotros estamos limitados conforme a la medida del don de Cristo, con lo que Él quiera darnos. De modo que cada quien tiene una medida, nosotros sí tenemos una medida del actuar del Espíritu Santo. E insisto, hermanos, el Espíritu mora plenamente en el creyente, pero su acción se limita según sea su voluntad. Pero en el caso de Cristo, amados, en el caso de Cristo, es completamente diferente. En su humanidad, Él fue lleno completamente del poder del Espíritu Santo. Completamente. Y podemos decir que Jesús tiene todos los dones. Él tiene todos los dones sin faltarle alguno. ¿Y usted lo puede evidenciar? Claro, usted lo puede evidenciar cuando lea los evangelios y cada vez que usted aprecie los milagros, las señales, los prodigios que Él hizo. Todos fueron hechos por el gran poder del Espíritu Santo. Todos. ¿Pablo tenía el don de sanidades? Sí, pero limitado. ¿Pablo tenía el don de lenguas? Seguramente, sí, lo tenía. Mire, Pablo fue de esos instrumentos en las manos del Señor que pudiéramos decir que fue uno de los más capacitados en dones. Pero aún así limitado, porque el tiempo apostólico cesó. Ya no se necesita el apóstol, ni mucho menos los dones que acompañaban el ministerio apostólico para refrendar el mensaje que ellos traían. Llega al punto que le dice a Timoteo, bueno, veo que estás como enfermo del estómago, deja de tomar agua, toma más bien un poco de vino. ¿Qué está denotando? Estaba limitado. Sus dones fueron limitados, pero en el Señor Jesucristo no es así. Él no está limitado. Todos los milagros, todos los prodigios, todos los hizo de una manera exuberante. No son esas imitaciones baratas que hoy encontramos hoy en día en televisión, etcétera. Cuando el Señor decía, levántate y anda, no era levantarlo a una silla de ruedas o que salte en un pie y vuélvase a sentar. No, se levantaba, recogía la camilla y se iba el hombre. Poderoso es el Señor. Tal era el poder que los fariseos quedaban cautivados por lo que hacía y no sabiendo cómo explicar todo esto, dijeron que Él hacía lo que hacía por poder del diablo. Piense, el mismo Juan el Bautista fue testigo de cómo vio descender el Espíritu sobre el Señor, y desde ese mismo momento cuando fue bautizado, ¿qué ocurrió? El Señor Jesucristo fue empoderado para comenzar su ministerio poderoso aquí en la tierra, y lo vimos haciendo su primer milagro en una celebración en Caná de Galilea.
¿Mm? Mientras que nosotros, amados hermanos, somos vasos de barro, finitos en nuestra humanidad, y aún así, Dios usó a ciertos hombres y los usa de manera poderosa, como maestros, como predicadores, como evangelistas, etcétera, etcétera. Pero ninguno de ellos actuaron con el gran poder que tuvo el Señor Jesucristo. Y encontramos, sí, muchos predicadores, muchos hombres dotados por el Espíritu de Dios que con denuedo y sujeto a la veracidad del mensaje son poderosos en palabra. Pero limitados. ¿Qué pudiéramos esperar de Cristo, hermanos, que es el recipiente supremo en la plenitud del Espíritu? Mire, piensa en esto. Y por eso lo digo con reverencia. Cuando hablamos del recipiente supremo, no considere que en él se posa el Espíritu, sino que hay una relación intratrinitaria entre el Hijo y el Espíritu. Solamente, piense, solamente una palabra del Señor, una palabra suya será suficiente para levantar de la tumba un muerto. Solamente bastará un deseo para sanar a una mujer enferma que llevaba muchos años y la sanó. Poder salió de mí, dijo el Señor. Solo bastará que su voluntad sea dispuesta para que el alma desprovista de vida espiritual ahora la tenga. Él es nuestro Cristo, quien ha sido ungido por el Espíritu sin medida. Una característica más. Cristo es amado del Padre. Cristo es amado del Padre. Verso 35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Mire, aquí el amor del Padre se ve manifiesto en lo que hace el Padre con su Hijo. Tal es el amor que tiene el Padre por su Hijo, que lo hizo heredero de todas las cosas y además le ha delegado toda autoridad. Y hablar de autoridad es tener el derecho de hablar y actuar de manera que representa a quien lo envió. Y en ello tropezaban los judíos. Y hasta el día de hoy tropiezan ellos. Ellos no consideran a Jesucristo. No lo consideran como el Señor. Y están tropezando de tal manera porque están rechazando al Padre mismo. El Hijo es enviado por el Padre, quien le delegó no solamente la misión de ser mediador de sus elegidos, sino que además fue enviado para que ejerciera dominio sobre los elegidos y sobre todas las cosas. Pero hay veces nos quedamos con la primera parte. Ay, sí, mediador. Ay, sí, perdón de pecados. Pero es que Él fue dado también para tener dominio sobre ese pueblo, sobre su iglesia. Y esta majestad con la que Cristo ha sido revestido es una expresión indubitable de su deidad. Él fue elegido para ser rey soberano. No hay otro papel que pudiera fungir el Señor Jesucristo. Él es rey y siempre rey. Y estando aún en su humanidad, piénselo así, a Él estando aún en su humanidad, reposando sobre un pesebre, piense, las dignidades de los reinos vinieron, de los reinos de la tierra, vinieron y se posaron delante de Él, pues sabían que el que estaba allí entre pañales era de quien el profeta dijo, el principado está sobre su hombro. Sobre su hombro.
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo y su misión ministerial empezó a ser llevada a cabo, tal era su enseñanza, tal era su autoridad en la enseñanza, que hasta los hombres se maravillaban. ¿Por qué? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Piense, los escribas, para cualquiera de sus enseñanzas, cuando ellos se levantaban a enseñar, para cualquiera de sus enseñanzas se apoyaban era en la sabiduría de sus propios maestros. Como dijo el rabí, como dijo el maestro, como dijo fulano, ellos se apoyaban en la sabiduría de sus propios maestros. Pero el Señor habló en nombre propio. En nombre propio. ¿Por qué? Porque recibió autoridad y lo que habló eran las palabras del Padre que asumió como suyas. De igual manera, la autoridad del Señor se hizo sentir cuando expulsó a los demonios. Así fue. Solo una palabra y los demonios huían de ese cuerpo. Cuando sanó a los enfermos, cuando Él se enseñoreó incluso de la naturaleza. ¿Recuerdan esas palabras? Calla, calla, fue la orden que dio el Señor a una tempestad e inmediatamente la tempestad cesó. Eso es autoridad. La autoridad del Señor no ha dejado de existir como algunos creen. No ha cesado. Aunque pareciera así que los hombres se resisten a la autoridad, pero hemos de saber que Cristo está en su trono y lo estará hasta que todos sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. No hay escapatoria. No hay escapatoria. Así es que, piensen esto, así es que la resistencia de los hombres no se trata de una victoria sobre la autoridad de Cristo, de qué tan ágiles son para violar la ley de Dios. Por el contrario, esa rebeldía, esa incredulidad les servirá como un recipiente donde la ira de Dios será derramada. ¿Rebelde? Sí, depósito para la ira de Dios. Incrédulo, sí, un depósito más grande para la ira de Dios. Adúltero, más grande. Fornicario, más grande. Y así va creciendo, donde se ha de fundar, donde se ha de sentar la ira de Dios. Siendo francos, hermanos, hasta acá, estas características únicas que tiene nuestro Señor Jesucristo, sí o sí le hacen distinto a cualquier otro hombre que quiera hacer de la religión o de algún ministerio una tarima en la cual pueda relucir. Ay de él. El Bautista, piensa en él, humildemente aceptó las limitantes de su ministerio. E incluso en las victorias que Dios le permitió tener, Juan el Bautista las direccionó ¿a qué? A la majestad de Jesucristo. Multitudes le seguían y él dijo: he aquí el Cordero de Dios. No soy yo, es Él a quien deben de seguir. Mientras que el Señor, piense en el caso de Nicodemo, mientras que el Señor guió a Nicodemo a poner su confianza en Él, digo: mírame a mí, Nicodemo, cree en mí para ser salvo. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado como lo fue la serpiente de bronce en el desierto. Para que sean salvos, tienes que poner tu mirada en mí para alcanzar la salvación. ¿Qué pudo haber hecho Juan, un siervo de Dios? Pues replicar. Él replicó esa manera de encauzar sus dones, guiando a las personas a que conocieran que este Jesús, que está sobre todos,
que es supremo, cuyo testimonio es verdadero y no hay razón por el cual dudar en lo más mínimo de sus palabras, que Él es el ungido de Dios, quien lo ungió, como lo dice Hebreos, con óleo de alegría más que a sus compañeros, para que con autoridad llamara de este mundo a su pueblo, que se hallaba en tinieblas, muertos como cualquier otro caído, pero con su potente voz. Ahí está la gran diferencia. Con su potente voz los atrajo a la luz de su reino. Y Juan termina su reflexión, amados hermanos, sobre Jesucristo. Piense, de la misma manera que lo hizo el Señor con Nicodemo, de la misma manera, por lo cual no he de ahondar mucho en ello. ¿Cómo termina esta porción, Juan? O creen en Cristo para salvación, o lo rechazan para su justa condenación. Es exactamente lo que le dijo el Señor a Nicodemo. Es exactamente lo mismo. Y así lo hace Juan. Dice el verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Mire, el incrédulo es aquel que no reconoce la supremacía de Cristo. No la reconoce. Y vive de aquí para allá poniendo su mirada en los hombres y su oído, que mejor le gusta. Lo que dice el Nuevo Testamento. Tienen comezón de oír. Quieren escuchar historias. Quieren escuchar cosas intrigantes. Hablemos del Apocalipsis y lo ponen en esos términos morbosos de qué es lo que sucederá y cuáles serán las señales. Morbo y nada más que morbo. No están interesados en Cristo. Les interesa un rapto secreto, pero no les interesa que Jesucristo vendrá en gloria. Y es a Él a quien nos uniremos cuando Él venga. No reconocen la supremacía del Señor y aunque se deleitan en sus pecados, no se están dando cuenta que la ira de Dios, oiga bien a esto y como lo dice ahí ese verso 36, ya está sobre cada quien. La ira de Dios ya está allí. Entonces el incrédulo se levanta con sus excusas, con sus justificaciones, o simplemente con el hecho de querer dilatar el llamado al arrepentimiento. Déjeme decirle, eso no es ser audaz. No es una manera audaz de escapar del juicio de Dios, como si estuviera en un futuro. Es decir, eso será después, el castigo vendrá después, no. Como si estuviera lejano para ellos. Pero debieran pensar que de lo que están haciendo de sus vidas, de la entrega a sus placeres, pensando en que después me arrepentiré, la ira de Dios ya está sobre su cabeza. Sobre su cabeza. ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe, amigo, cuánto tiempo tiene para seguir abusando de la paciencia de Dios? ¿Cómo sabe? ¿Cuándo será? Cuando el Señor lo llame a su presencia. Es hoy el día en el cual el Señor le llama al arrepentimiento. El Señor ya lo ha dicho. Ellos, el incrédulo, ya está condenado. Y esa incredulidad resalta más su condenación. Ahora bien, el que ha creído tiene, además de esa gracia de la vida eterna, tiene la virtud de ser un testigo de Jesucristo. Testigo de Jesucristo, viviendo conforme a la verdad. Así lo dice el verso 33, que lo pasé por alto.
el que recibe su testimonio, este es el que cree en Jesucristo, este atestigua que Dios es veraz. Veraz. El cristiano, amado hermano, ha de confiar en Cristo por siempre y estará dispuesto a someterse humildemente a la voluntad de aquel que está sobre todos, que es supremo. Y lo hará sin dolor en el alma, porque querrá amar a su Salvador y atestiguará las verdades de Dios con palabra y con hechos. Dejará su camino de pecado y volverá a Jesucristo y hará todo lo que su Señor le manda en la Escritura. Así es que pregúntese, ¿qué actitud tiene frente al testimonio de Jesucristo? Este texto nos presenta a Cristo. ¿Cuál va a ser su actitud frente a Jesucristo? ¿Qué tan confiable es Jesucristo para usted? ¿Qué tan confiable, qué tan veraz es lo que Jesús habla y lo que hizo? Según sea su respuesta, así será la disposición de su alma. Tal cual. Puede ser una actitud arrogante o puede ser una actitud humilde. Por eso mi oración es que usted confíe en aquel que viene del cielo. Confíe en aquel que viene del cielo y Él le dirá toda la verdad. Él no le va a engañar, Él no le va a mentir, Él no le va a decir, sí, tu vida está bien, hay unas cositas, una que otra que arreglar. No, Él le va a decir, estás podrido hasta la raíz y tendrás que nacer de nuevo y creer en mí para ser salvo. Confíe en Él, pues Él es la misma verdad. Seguramente el mayor obstáculo hasta el día de hoy es esa obstinación de no querer reconocer a Jesús como superior. Porque seguramente usted está en ese pináculo. Usted es el que se ha forjado una vida para ponerse allá en ese pedestal. Y no se quiere bajar de allí. Pero recuerde, el que viene del cielo es sobre todos. Es sobre todos. Aún cuando el mundo se unió para hacer esa torre en Babel, había un cielo que les cubría su cabeza. Estaba el trono de Dios sobre ellos y desde allá habló Dios y los confundió y los esparció por toda la tierra. Así es que, hermanos y amigos, les ruego que miren a Cristo y no se fíen de lo que su corazón les diga de sí mismos. Usted póngase a escuchar su corazón y créanlo, no le va a decir cosas buenas de usted. Al contrario, no les va a decir cosas malas de usted. Va a decir, no fue tan malo. Mire a fulano, eso sí estuvo mal. Tal vez usted no lo hizo tan mal. O también le dirá, ¿acaso qué le pasó? Parece que Dios no se disgustó con su pecado. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Tiene alguna consecuencia? No, ninguna. Dese cuenta, no fue tan malo. No escuche su corazón. No lo escuche. Si usted viene hoy a Cristo renunciando a sus propios intereses egoístas, va a darse cuenta que lo que para usted era prioridad, o sea, usted mismo allá en ese pedestal, lo que para usted era prioridad, resultó en un estorbo para lo que verdaderamente es importante. Mire, hoy puede ser su esposo, puede ser su esposa, puede ser un hijo.
Puede ser eso, puede ser su trabajo. Puede ser su pereza. Todo eso, lo que es suyo, porque todo eso sí es suyo, puede ser su estorbo. Que no le está permitiendo ver a Cristo. Porque usted puso eso allá arriba. Y usted se arrodilla a eso. Se arrodilla a lo que quieran sus hijos, lo que quiera su esposo, su esposa. Así le nieguen ellos que asistan delante del Señor. Lo que tú mandes. Y puede ser su corazón mismo. Lo que tú quieras, mi necio corazón. Si el hombre deja de verse a sí mismo para considerar la hermosura de Cristo, podrá degustar de sus palabras que le llaman al perdón de los pecados. Podrá degustar de esas palabras de Cristo que los llaman a participar de la vida eterna. Debiera también considerar en qué puede resultar si no confía en Cristo. Debiera considerarlo también. Miren, ¿cuántos se levantan también a decir, ay, no, pero es que ya viene el predicador a hablarnos del infierno aquí, infierno allá? Si usted lee las palabras del Señor Jesucristo, Él habló más del infierno que del cielo. Y si me va a decir no, es porque usted no ha escuchado la voz de Jesucristo. Usted no ha leído la Biblia. Él habló más del infierno que del mismo cielo. Hermanos, no ver a Cristo, no verlo, no reconocerlo, no saber que Él es superior, es porque el individuo ha encontrado algo mayor, de mayor importancia, y sea lo que sea, no le será suficiente para alcanzar la salvación. Si Cristo no es la base de la fe, no hay esperanza, no la hay. Ni siquiera es Cristo más. Cristo más una religión. Cristo más un ministerio, Cristo más nada, no hay nada, es solo Cristo. Y usted podrá decir, bueno, yo ya soy salvo. Pero le pregunto, desde su salvación, desde la comodidad de su salvación, ¿puede disfrutar de la salvación sin gozarse de Cristo en cada día de su vida? ¿O Cristo le resulta en un estorbo? Ay, me hiciste libre, pero me estás estorbando para hacer de mi libertad lo que quiera. ¿Podrá usted ser salvo y volver su mirada a sus asuntos como si Cristo ya no fuera importante? Esto es imposible. Así como Cristo es necesario, hermanos, para que el que está en tinieblas espirituales, es importante, cuánto más para los que ya hemos creído. Así es que hemos de hacer de la fe un asunto de nuestro diario vivir, de todos los días, por lo cual hemos de meditar constantemente en Cristo. ¿Para qué? Para poder crecer en santidad, siendo transformados a su semejanza. Esto es de todos los días. Así es que, hermanos, oremos al Señor y pidámosle a Él que seamos más contemplativos. Yo creo que el ritmo que lleva esta vida nos ha robado eso. No somos contemplativos. Pero eso sí, una galería de arte y allá sí, ay, el cuadro, la majestad del cuadro, ¿y qué estaría pensando el que lo hizo? Allá sí va nuestra mirada y contemplamos. O el lascivo, que no quita la mirada de la mujer ajena, contempla lo que no debe. Hermanos, debiéramos nosotros ser más contemplativos en lo que realmente tiene provecho. Contemplemos la hermosura de nuestro Señor Jesucristo. Aprovechemos los tiempos, estos tiempos que cada vez parecieran más cortos, en los cuales nosotros podemos aprovecharlos de tal manera que nos llenemos más de Jesucristo. Y entre más haya en nosotros de Jesucristo, créalo, vamos a menguar nosotros.
nuestra carne va a menguar. Va a menguar nuestras engañosas estimaciones que tengamos de nosotros mismos. Es una tarea a la cual debiéramos hoy estar dispuestos a acceder. Vamos a orar, pedirle al Señor que nos ayude.